¿Qué tal, alumnos? Buenos días. El día de hoy vamos a ver el curso de reporte e investigación de accidentes e incidentes, que por lo general en las organizaciones en donde laboramos muchas veces suceden estos accidentes y estos incidentes y no sabemos cómo catalogarlos o qué hacer cuando pasa esto. Entonces, para empezar, hoy día vamos a ver las definiciones de accidentes, incidentes, también vamos a ver cómo reportarlos, vamos a ver un poco también de la normativa legal sobre los accidentes e incidentes, vamos a ver también sobre el tratamiento de un accidente y las metodologías de análisis de causas para determinar la causa básica o la causa raíz del problema. Muy bien, chicos, vamos. Para comenzar, vamos a definir lo que es accidente de trabajo y según el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 005-2012-TR define el accidente de trabajo como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. ¿Qué quiere decir? Que justamente todas las actividades en donde nosotros como trabajadores nos desempeñemos y nos pueda generar algún accidente, algún daño, alguna lesión orgánica, es considerada accidente de trabajo, siempre y cuando pase bajo la orden directa de nuestro empleador en el horario de trabajo correspondiente, ¿verdad? Y bajo la orden directa de nuestro empleador. ¿Ya? Es un suceso repentino, como dice acá la definición. Muy bien. Vamos a definir al accidente de trabajo en tres tipos de accidentes. Tenemos el accidente leve, suceso cuya lesión, resultado de una evaluación médica que genera en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales. ¿Cuál es el accidente leve? Simplemente es una lesión orgánica leve, dices, que según la evaluación médica solamente me produce descanso médico de menos de 24 horas. Por ejemplo, imagínense que un trabajador está en una obra de construcción y sin darse cuenta se cae una zanja de 40 centímetros de profundidad, no muy profunda, y se golpea la rodilla, simplemente tiene un hematoma. Se reporta ese accidente al supervisor de seguridad y él, como supervisor de seguridad, no puede evaluar ese accidente. Tendría que evaluarlo un doctor ocupacional, un centro médico. Lo llevan al centro médico y el doctor simplemente le dice, ¿sabes qué, señor trabajador? Esto es algo leve, tómese esta pastilla para el dolor, pero para evitar complicaciones mejor regrese a trabajar el día de mañana. Hoy día ya no trabaje. Entonces, eso es un accidente leve. Cualquier lesión cuyo resultado de una evaluación médica genere en el accidentado un descanso breve con retorno máximo al día siguiente a sus labores habituales, o sea, menos de 24 horas de descanso médico. Y esas 24 horas de descanso médico no la damos nosotros como ingenieros de seguridad y salud ocupacional, la da el doctor ocupacional, el doctor de un centro médico en donde ha sido atendido el trabajador. Muy bien. También tenemos el accidente incapacitante, suceso cuya lesión, resultado de una evaluación médica, da lugar al descanso, ausencia justificada de trabajo y tratamiento. Acá en el accidente incapacitante tenemos tres tipos de accidentes incapacitantes. Tenemos el total temporal, el parcial permanente y el total permanente. ¿A cuál nos referimos con el total temporal? El accidente incapacitante total temporal es aquel que inhabilita totalmente la función de un miembro de mi cuerpo de manera temporal. Por ejemplo, la fractura de un brazo, ¿verdad? Se fractura mi brazo, tengo incapacitado temporalmente el brazo, este miembro de mi cuerpo, pero de manera temporal. ¿Por qué temporal? Porque después que lo enyesan, le hacen tratamiento, le hacen rehabilitación, vuelvo otra vez a tener las funciones completas de ese miembro de mi cuerpo, que es el brazo. Entonces he tenido un accidente incapacitante total, porque he perdido la función total de mi brazo, pero de manera temporal, total temporal. También tenemos el accidente incapacitante parcial permanente,
que nos habla acerca de la pérdida parcial de algún miembro u órgano o de las funciones del mismo. Por ejemplo, tengo mi mano y me fracturo la mano, ¿verdad? Entonces, voy a perder parcialmente la función de mi mano. Imagínense que después de un tratamiento, ¿no? Pasa la fractura de mi mano, pasa el accidente y cuando ya estoy recuperado no tengo las mismas funciones de mi mano. Quizás ya no voy a poder agarrar tan fuerte como antes agarraba o quizás ya no voy a poder doblar los dedos como antes doblaba. Entonces, he tenido un accidente parcial permanente. ¿Por qué? Porque he perdido parcialmente la función de mi mano de manera permanente para toda la vida sin llegar al extremo de quizás alguna amputación de un dedo, por si acaso. Simplemente es después del proceso de recuperación, el doctor me evalúa y se da cuenta que no voy a tener las mismas funciones del miembro correspondiente, en este caso que es mi mano. El siguiente accidente es el accidente total permanente, el cual es una pérdida automática o funcional total de un miembro u órgano que considera a partir de la pérdida del dedo meñique. Ahí sí, ya cuando perdemos alguna parte del cuerpo, alguna parte de un miembro de nuestro cuerpo de manera permanente. Voy a perder totalmente la parte de mi cuerpo de manera permanente. Por ejemplo, cuando me amputan una pierna, ¿verdad? Perdí totalmente la función de ese miembro de mi cuerpo de manera permanente, porque ya no me va a crecer la pierna. Y puede ser desde la pérdida de un dedo meñique, por si acaso. Por ejemplo, a ver, acá tenemos el accidente incapacitante total temporal, el accidente incapacitante parcial permanente y el accidente incapacitante total permanente. El accidente, ¿no? En este caso, incapacitante total temporal será, como les comenté, una fractura, el cual después de un tiempo sana y recupero las funciones del miembro de mi cuerpo. El accidente parcial permanente sería esa fractura quizás mal sanada o ese accidente mal sanado que puedo tener en mi mano y que al final pierdo parcialmente la función de mi mano de manera permanente. Y el accidente incapacitante total permanente, ¿no? El cual pierdo totalmente la función de algún miembro de mi cuerpo o un miembro de mi cuerpo de manera permanente. Muy bien. Y por último tenemos el accidente mortal, el cual es un suceso cuya lesión produce la muerte del trabajador, ¿no? El accidente mortal. Esas son las definiciones del Decreto Supremo 005-2012-TR, nuestro reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué más tenemos? Tenemos también la definición del incidente de trabajo y del incidente peligroso, ¿verdad? El incidente de trabajo es el suceso acaecido en el curso de trabajo o en relación con el trabajo en el que la persona afectada no sufre lesiones corporales o en el que éstas solo requieren cuidados de primeros auxilios. Por ejemplo, alguien en la oficina se hace un pequeño corte, un raspón, va al botiquín de primeros auxilios, se lava la herida con agua oxigenada, ¿verdad? Se echa, no sé, una curita, simplemente un cuidado de primeros auxilios. Eso también ya es considerado un incidente de trabajo, ¿no? Cualquier suceso acaecido en el curso del trabajo en el cual la persona afectada solo sufre lesiones corporales menores que solamente requieran cuidados de primeros auxilios. Y el incidente peligroso, ¿cuál es la diferencia? El incidente peligroso es todo suceso potencialmente riesgoso, escuchen la palabra potencialmente riesgoso, que pudiera causar lesiones o enfermedades a las personas en el trabajo o inclusive a la población. Para las organizaciones, las empresas que hacen actividades a campo abierto, por ejemplo, los que hacen pistas, pavimentos, obras de saneamiento de agua y desagüe, y tienen a la población al lado también como un factor de riesgo. Si se accidenta la población o puede generar algún accidente en la población, también sería considerado un incidente peligroso. ¿Ya, señores? Entonces tenemos esas dos definiciones, incidente de trabajo y el incidente peligroso. Muy bien. Ahora, siempre hay excepciones a la regla. No todo lo que se genere en el trabajo es un accidente de trabajo. Por ejemplo, si tu empleador o tu jefe directo te dice, ¿sabes qué?
no hagas eso porque te puedes accidentar y tú de terco vas y te accidentas, entonces eso no es considerado accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque ya no está bajo las órdenes de tu jefe directo o de tu empleador. ¿Ya? Estás desobedeciendo una orden de trabajo. Otra excepción a la regla, por ejemplo, a veces las organizaciones hacen quincanas deportivas, ¿verdad? Y siempre está ese el famoso partidito de fútbol entre operaciones, entre mantenimiento, entre el área de logística y el área de producción. ¿Qué pasa si alguien se lesiona en una quincana deportiva de la organización? No sé, un esguince al tobillo o quizás una fractura. ¿Será accidente de trabajo? Pues no, no es un accidente de trabajo. ¿O qué pasa si alguien se accidenta en su periodo de vacaciones? ¿Será accidente de trabajo? Pues tampoco, no es accidente de trabajo. Si quieres saber qué cosa cubre o no cubre el SSTR, el seguro complementario del trabajo de riesgo, entonces revisa el Decreto Supremo 003-98-SA, normas técnicas del seguro complementario de trabajos de riesgo. Ahí vas a encontrar también las definiciones de trabajo y también qué cosas no son accidentes de trabajo. Otro ejemplo podría ser un accidente de trabajo que se genera por algún trabajador en estado etílico. Si se descubre que el trabajador estaba en estado etílico y por eso se generó un accidente de trabajo, no es considerado un accidente de trabajo. ¿Y qué vamos a hacer frente a esos casos que no son considerados accidentes de trabajo? Pues se tendrán que atender de manera como si fuera un accidente común. Para eso puede tener el seguro de salud, ¿verdad? Que se abona, la organización debe de abonar un 9% según tu remuneración básica, ¿ya? No con el SSTR, ya sino vamos a atenderlo con el seguro de salud. Muy bien. Ahora, ¿qué debemos de hacer con los accidentes mortales y los incidentes peligrosos? Nuestro Decreto Supremo 005-2012-TR menciona que el empleador está obligado a reportar dentro de las 24 horas los accidentes mortales y los incidentes peligrosos. Los accidentes leves y los incapacitantes los reporta el Centro de Atención Médica. Eso quiere decir que si pasa un accidente mortal en tu organización a las, no sé, 10 de la mañana, antes de las 10 de la mañana del día siguiente, ya debe de estar reportado ante el ente fiscalizador, y en este caso sería la SUNAFIL. ¿Qué pasa si sucede un incidente peligroso en tu organización, no sé, a las 5 de la tarde? Entonces, antes de las 5 de la tarde del día siguiente, ya debe de estar reportado ese incidente peligroso. ¿Y qué pasa si justamente se accidenta o qué pasa si justamente ocurre el incidente peligroso un sábado al mediodía? Ustedes dirán, antes del domingo al mediodía ya debe de estar reportado, pero domingo no trabajan. Entonces, ¿me esperaré hasta el lunes? Entonces ya estaría incumpliendo la norma. Ajá, tengan cuidado en esos casos. En esos casos se debe de reportar de manera inmediata porque por lo general hasta sábado al mediodía trabaja la SUNAFIL, ¿verdad? Muy bien, chicos, seguimos entonces. Ya saben que debemos de reportar los accidentes mortales y los incidentes peligrosos dentro de las 24 horas de ocurrido el hecho. Muy bien, ¿y en qué formato voy a reportar? ¿Cómo lo reporto? ¿Mediante un correo? ¿Mediante un WhatsApp? ¿Mediante qué formato lo reporto? Bueno, para eso existe la resolución ministerial 050-2012-TR, en donde vamos a encontrar los formatos obligatorios de un sistema de gestión de seguridad. Ajá, yo sé que tú ya lo recordaste, la clase pasada vimos esa resolución ministerial. Bueno, en esa resolución ministerial tenemos los formatos para el registro de accidentes de trabajo y también para el registro de incidentes peligrosos e incidentes. ¿Ya? Así que con esos formatos podemos llenarlo y vamos al Ministerio de Trabajo o en este caso a la SUNAFIL a reportar lo sucedido. Obviamente con una hoja de cargo para tener constancia. Muy bien, vamos a hacer un paréntesis para definir un poco las diferencias entre una microempresa, una pequeña empresa, una mediana empresa. En este caso tenemos una microempresa, ya tiene ventas anuales hasta 150 UITs, ¿verdad? Y puede tener entre 1 a 10 trabajadores. Esa es la microempresa. Una pequeña empresa es una empresa que tiene ventas anuales
entre 150 UITs y hasta 1700 UITs y puede tener entre 1 y hasta 100 trabajadores. Y una mediana empresa es una empresa que tiene ventas anuales de 1700 UIT hasta 2300 UIT y puede tener hasta más de 100 trabajadores. ¿Y para qué te doy estos conceptos? Pues quiero que sepas que también del mismo modo como la normativa legal nos establece que debemos de reportar los accidentes mortales, nos establece que debemos de reportar los incidentes peligrosos, ¿qué pasaría si no hacemos esto? Muchas veces las organizaciones prefieren esconder ese reporte de accidentes. Pasa un accidente mortal y más bien tratan de decir, no, no digas nada, no digas nada a la SUNAFIL porque nos va a caer una multa. No, no digas nada porque nos van a inspeccionar y peor va a ser. Pero quiero que sepas esto porque según el tamaño de la empresa y también según el número de inconformidades o de incumplimientos a la normativa legal, la SUNAFIL te puede multar. En este caso tenemos el Decreto Supremo 008-2020-TR que modifica al reglamento de la Ley de Inspecciones. Y miren acá, tenemos separados por microempresa, por pequeñas empresas y por las que no son MIPE, o sea, medianas para arriba. Mejor dicho, ¿qué pasa si incumplimos con no reportar los accidentes mortales o los incidentes peligrosos? Acá tenemos que es una modificatoria también del reglamento de la ley de inspecciones, el artículo 27.2 del Decreto Supremo 004-2011-TR. Menciona que no reportar los accidentes mortales y los incidentes peligrosos es una falta grave. Y esa falta grave se sancionaría hasta con, miren, desde 0.11 UITs para las microempresas y hasta con 1.57 UITs para las empresas que no son MIPES. Ajá. Ustedes podrán definir en la organización donde trabajan qué tipo de empresas son, si son MIPES, si son microempresas, pequeñas empresas o si no pertenecen a ninguna de esas dos categorías. Bien. Recuerden que esa no es la única multa que te pone la SUNAFIL cuando te va a inspeccionar. Si no reportas un accidente mortal, obviamente una de las primeras sanciones administrativas va a ser esto, ¿no? 0.11, 0.45 o 1.57 y también va a depender de los números de trabajadores que cuente la organización. Miren, esto lo que les he mencionado simplemente es para un trabajador de 1 a 5 o de 1 a 10. Va a depender de eso también, ¿ya? Del tipo de empresa, del número de trabajadores y de la gravedad al cual ustedes se están enfrentando. Otro ejemplo, ¿qué pasa con los accidentes mortales? ¿Ya? El artículo 28.10 y 28.11 del Decreto Supremo 008-2020-TR menciona que el empleador que por incumplir las normas de seguridad generen un accidente desde leve hasta mortal, estaría incurriendo en una falta muy grave. ¿Y cuáles serían las multas para las faltas muy graves? Ajá, tenemos desde el 0.23 UIT hasta el 52.53 UITs por generar un accidente mortal. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes conversen con el jefe directo, con el gerente general, el que los ha contratado para que ustedes desempeñen las funciones de supervisor de seguridad y salud en el trabajo, y les digan y les propongan controles para los peligros y riesgos hallados, y el jefe directo diga, no, no va a pasar nada, ustedes coméntenle. Bueno, yo le estoy comentando esto que puede poner estos controles porque no quiero que le pongan una multa. Miren, usted en su empresa ahorita trabajando en la planta tiene cerca de 50 trabajadores. Ajá, 50 trabajadores, ¿no? Y usted es una empresa que no es MIPE. ¿Por qué? Porque ya tiene como más de 100 trabajadores, pero en esta área, en esta planta hay 50 trabajadores. Mire, para 50 trabajadores, si es que pasara un accidente mortal, usted tuviera una multa de 7.88 UITs, solamente porque pase el accidente mortal. Y si no reporta ese accidente mortal dentro de las 24 horas, entonces tendría 7.88 UITs más 5.2 UITs, 5.22 UITs por no reportar ese accidente mortal. Y si viene la SUNAFIL, inspecciona y se da cuenta que usted no tiene un IPRC, que no cumplió con los procedimientos,
que no redujo o mitigó los peligros y los riesgos, entonces esa amonestación, esa sanción administrativa va a ir incrementándose más. Ajá, tenemos la tabla, ya muy bien, tenemos la tabla de las multas, ¿no? Que pueden ser, o mejor dicho, que van desde 0.045 UITs para las microempresas hasta 52.53 UITs para las empresas que no son MIPES. Y eso va a ir agravándose más dependiendo de las faltas que vaya encontrando la SUNAFIL. Muy bien, y ahora sí vamos a pasar a las metodologías de la investigación del accidente y del incidente, basada en el control total de pérdidas. En primera instancia, lo que vamos a hacer para evaluar una investigación de accidente es la recolección de evidencias. Después vamos a hacer un análisis de causa con esas evidencias. Posterior a eso vamos a proponer acciones que eliminen las causas del problema y por último vamos a hacer seguimiento a esas acciones. Eso es nuestra secuencia, ¿ya? Muy bien, ¿qué características tiene la investigación del accidente? La investigación debe ser rápida, señores, debe ser en el momento. Ocurrió el accidente y ni bien pasó el accidente, debemos de empezar a investigar qué pasó, cómo sucedió, quién estaba, quién no estaba. No podemos esperar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si esperamos mucho tiempo, todos los trabajadores o todos los testigos del accidente van a empezar a sacar sus propias conclusiones y después sus propias versiones, ¿no? Que pasó esto porque fulanito le dijo, que no le dijo, o cosas así, y se va a generar un teléfono malogrado. Es por eso que el accidente se debe investigar de manera inmediata, antes que cualquier trabajador quizás hasta pueda empezar a confabular algunas coartadas para poder tapar la causa real del problema o la causa real del accidente, ¿no? Puede ser que por ahí algún trabajador diga, no, no digan que no estaba usando arnés, porque si dicen que no estaba usando arnés, le van a echar la culpa a él y no le van a pagar la indemnización o no le van a pagar la recuperación del accidente. No, debemos de hacerlo de manera rápida. ¿Qué más? Se debe de realizar en el lugar de los hechos. Si alguien se cae de un segundo nivel, de un andamio en la planta o en la construcción, debemos de ir a ese lugar y hacer la investigación en ese punto. No podemos estar llamando por teléfono, a ver, y cuéntame cómo pasó y qué fue, ¿no? No, tenemos que ir a ese punto para poder ver todo el entorno y cuál también puede ser la causa real del accidente. Tercer punto, debe de ser realizado por una persona competente e imparcial al evento. ¿Qué significa esto? Que cualquiera no puede hacer una investigación de accidentes, señores. Tiene que ser una persona capacitada, una persona competente, que dé un resultado fehaciente de la investigación o por lo menos de la recopilación de los datos. ¿Ya? Y debe ser una persona imparcial al evento, porque imagínense que se accidenta un trabajador y mandan a investigar al ingeniero de seguridad que justamente es primo de ese trabajador. Obviamente el primo, ¿no? El ingeniero de seguridad va a estar todo ofuscado y no va a tener una clara idea porque como se ha accidentado su familiar, entonces no va a poder hacer una verdadera investigación. Uh-huh. ¿Qué más? También el que investigue el accidente debe tener actitud de detective, reservado y no apresurar los juicios más bien, ¿verdad? Siempre debe de escuchar las opiniones, escuchar lo que redactan los testigos y nunca apresurar esos juicios que dicen, ah, pues entonces fuiste tú, entonces la culpa la tuvo él y por aquí y por acá. Mejor quedarse callado, no decir nada y simplemente tomar nota de todo lo que está pasando, porque al final se van a investigar todos los hechos, no solamente lo que hizo el trabajador o lo que no hizo, sino también quizás las condiciones subestándar de trabajo que rodeaban al trabajador. Otro punto, otra característica que debe tener la investigación de accidentes, señores, es que se debe de contar con una actitud de confianza y sin buscar responsables, como ya les dije antes, no apresurar los juicios, ¿ya? Debes de preguntar y debes de ir y decir, por favor, amigo, dime qué pasó, dime lo que de verdad estabas haciendo, qué no estabas haciendo. No vamos a buscar culpables, no te vamos a botar del trabajo porque tú has tenido la culpa o no. Lo que queremos saber de verdad es que qué cosa ha pasado, determinar la causa básica del accidente para que no vuelva a suceder nunca más en la empresa
o para que no vuelva a pasar y pueda lastimar a alguno de tus compañeros de trabajo. Eso es lo que debemos de hacer, tener esa actitud de confianza y no buscar responsables, sino buscar soluciones más bien y aportar en la mejora continua. Listo, chicos, ya tenemos las características de la investigación del accidente. Ya saben, debe ser rápida, debe de hacerse en el lugar de los hechos, debe de hacerse por una persona competente e imparcial al evento. La persona debe tener actitud de detective, reservado y no apresurar los juicios, y también contar con una actitud de confianza sin buscar responsables. Ya saben, chicos. Muy bien, seguimos. Y ahora pasamos a la metodología. Esta metodología es llamada la metodología de las 4P. P de posición, P de partes, P de personas y P de papeles. Es la recolección de evidencias lo que vamos a buscar acá. Y esas evidencias se van a basar en estas 4P. Posición, partes, personas y papeles. ¿Qué vamos a recolectar en la posición? Pues vamos a ver cómo quedó el lugar de trabajo después del accidente, ¿no? Cómo quedaron los trabajadores también. Si quizás ya se los llevaron al centro de salud más cercano, podemos hacer también una simulación de la posición de los trabajadores con otro trabajador y tomar fotos, ¿ya? Vamos a tomar fotos de todo, posición, cómo quedó el lugar, cómo quedó el trabajador, inclusive cuáles fueron las condiciones ambientales ¿no? en el momento del accidente. Si había mucho viento, si estaba lloviendo, si había neblina, todo eso hay que reportar. La segunda P son las personas involucradas en el accidente, quizás el jefe, los compañeros, el inventario de equipos, las maquinarias y las herramientas también es necesario tener. Vamos a hacer un inventario. ¿Qué estaban usando? Arnés tal, estaban usando la rana tal, el destornillador tal, la hoja de sierra tal o la moladora tal de serie tal. Todo hay que tener un inventario de todos los equipos que estaban en ese momento del accidente y también verificar el uso de EPPs de todas las partes involucradas. Casco, guante, arnés, todos los EPPs que sean necesarios para el desarrollo de la actividad. La tercera P es la P de personas. Ahí vamos a tomar las versiones de las personas involucradas. ¿Y cuáles son las personas involucradas? Puede ser el jefe directo, los compañeros, los testigos más cercanos y preguntar siempre qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, con quién estaba usted cuando pasó, cómo pasó y por qué cree que pasó. Son preguntas importantes que le vamos a, ¿no? que vamos a redactar. Vamos a preguntar a cada persona involucrada, a cada testigo, ¿no? Inclusive al accidentado, si es que cuenta con vida todavía. Y por último, la cuarta P son los papeles. Vamos a hacer una recopilación de toda la documentación del sitio. Y con eso me refiero al AST, el IPERC, los permisos de trabajo, las pólizas de seguro SCTR, los checklists de verificación. Toda esa documentación que debe estar en el sitio de trabajo, tenemos que hacer la recopilación de esos papeles. Y también verificar la documentación del sistema de gestión de seguridad, como los PETs, los procedimientos de trabajo seguro, los manuales, hasta los exámenes médicos, los resultados de los exámenes médicos de la persona accidentada, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el examen médico? Quizás el examen médico arroje que el trabajador sufre de mareos y que no puede realizar trabajos en altura. Sin embargo, quizás en el momento que sucedió el siniestro, el trabajador se encontraba realizando un trabajo en altura. Entonces, con eso podemos determinar también una causa. ¿Qué hace ese trabajador realizando un trabajo de altura cuando en el examen médico se le prohíbe hacer un trabajo de altura, ¿no? Entonces, inclusive toda esa documentación es necesaria. Muy bien. Y después que ya recopilemos esas 4P, la posición, las partes, las personas y los papeles, vamos a hacer la clasificación de qué cosa está bien, de qué cosa sí hay y de qué cosa no hay, de qué cosa no es conforme. Todo lo que es conforme está bien, muy bien, de acuerdo. Y todo lo que no es conforme, vamos a llevarlo hacia el comité paritario. Señores, la investigación del accidente no se debe realizar nada más por ustedes, debe realizarse por un conjunto de personas, el cual puedan deliberar en conjunto las causas reales del accidente. Este conjunto de personas pueden ser los comités, los miembros del comité paritario, pueden ser los jefes de área, inclusive el supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Así que no se tomen todo el trabajo, señores, de investigar. Por lo menos ustedes como supervisores SOMA deben de recopilar las evidencias, deben tener esa capacidad de poder recopilar las evidencias y
diferenciarlas entre las que son conformes y las que son no conformes. Todas esas evidencias, toda esa clasificación de evidencias que no es conforme, ¿ya? Le vamos a llamar, las vamos a diferenciar, mejor dicho, entre actos inseguros y condiciones subestándar. ¿Ya? Esas van a ser mis clasificación de evidencias no conformes. Esos actos inseguros y esas condiciones subestándar son mis causas inmediatas. Y como en la clase pasada ya lo hemos definido, el acto inseguro son los actos que pueden surgir por omisión, por acción y suponen la violación de las prácticas, las reglas o los procesos que están considerados como seguros por el empleador o por el Estado. En este caso, un acto inseguro es generado por factores personales, es generado por el mismo trabajador. Y las condiciones subestándar, ¿cuáles serán? Es la presencia de riesgos en el ambiente de trabajo derivada de las instalaciones, equipos o procesos del trabajo. No dependen del trabajador, es prácticamente el entorno. ¿Listo? Entonces, de mi clasificación de evidencias de las 4P, voy a recopilar todo lo que no es conforme. Y de eso que no es conforme, voy a hacer una clasificación entre actos inseguros y condiciones subestándar. Y ambos van a ser mis causas inmediatas. Muy bien, señores. Entonces, después de las causas inmediatas, yo identifico mis causas inmediatas en mi tabla SCAT, que ya les voy a pasar más adelante un PDF con la tabla SCAT, y dentro de esa tabla SCAT voy a encontrar mis causas básicas, ¿ya? Las causas básicas o también llamadas causa raíz. Las causas inmediatas van a ser atacadas con acciones correctoras. Las acciones correctoras son las acciones que solucionan el problema de manera inmediata, es como un apagueincendios, en el momento nada más. Y las causas básicas van a ser atacadas con acciones correctivas. Las acciones correctivas eliminan la causa raíz del problema. ¿Para qué? Para que no vuelva a suceder nuevamente un accidente similar. Entonces vamos a tener dos causas o dos tipos de causas en una investigación de accidentes, las causas inmediatas y las causas básicas. Las causas inmediatas van a ser atacadas con acciones correctoras y las causas básicas con acciones correctivas. Señores, en el formato de reporte e investigación de accidentes, el cual lo establece la Resolución Ministerial 050-2013-TR, establece que se debe de determinar las causas básicas y proponer acciones correctivas. Muchos ingenieros, muchos responsables de áreas confunden las acciones correctivas con acciones correctoras. Y eso no es así, no debe ser así. Por ejemplo, pasa un accidente, se cae alguien de un segundo nivel, un trabajo en altura. Ya, felizmente no murió, simplemente una fractura. Ya, ¿cuál va a ser la acción correctiva? Bueno, mándenle una capacitación nuevamente, una reinducción de trabajos en altura. Y eso no es una acción correctiva. Eso puede quizás ser una acción inmediata, una acción correctora inmediata, ¿no? Que soluciona el problema en el momento. Pero tú no sabes realmente por qué se cayó ese trabajador. Capaz tenía problemas psicosociales, capaz tenía problemas físicos, capaz tenía preocupaciones, o quizás no estaba muy claro la toma de conciencia en ese trabajador. Entonces debemos de indagar muy bien en las causas básicas para eliminar la causa raíz y no simple, no, capacitación y capacitación y capacitación. No crean que la capacitación es la única acción que se puede hacer ante un accidente. ¿Ya, señores? Muy bien. Y antes de pasar al ejemplo de investigación de accidente, vamos a ver primero el tratamiento o el ciclo de vida de un accidente o de una investigación de accidente o incidente. Tenemos, por ejemplo, primero sucede el accidente o el incidente. Después de eso, ¿qué debemos hacer? Bueno, tomamos acción inmediata o una acción correctora. Posterior a eso, no se olviden siempre revisar la matriz y per se y la eficacia de los controles. Recuerden que si pasa un accidente es por causa de algún acto o condición subestándar, una de las causas también de los peligros generados que generan accidentes. Entonces, si ese peligro no está identificado y por eso pasó un accidente, o si está identificado y no se ha realizado un correcto control, o mi control no es eficaz, entonces debemos de darle una revisada a nuestra matriz y per se. ¿Para qué? Para tomar medidas más drásticas, porque no puede ser posible que identificando algún peligro
y aplicando esos controles me hayan pasado un accidente, me haya pasado ese accidente, no puede ser posible. Por eso debemos de revisar siempre nuestra matriz per se y la eficacia de los controles. Muy bien. Después de eso hacemos la investigación del accidente, ¿verdad? En esa investigación del accidente vamos a hacer la recopilación de las 4P, vamos a clasificarlos entre actos y condiciones subestándar, que son nuestras causas inmediatas, y vamos a hallar la causa básica y la causa raíz del accidente. A esa causa raíz o esa causa básica le vamos a proponer acciones correctivas. Ya saben, acciones correctivas, no correctoras. Y después que ya proponemos las acciones correctivas, después de un determinado tiempo, ese tiempo lo propone la organización, hay que medir la eficacia de las acciones tomadas. O sea, hay que medir si las acciones correctivas que nosotros propusimos para eliminar la causa raíz de ese accidente fueron de verdad eficaces. ¿A qué me refiero con que fueron eficaces? Quizás después de un determinado tiempo podemos evaluar a ver si vuelve a ocurrir un accidente similar o con causas similares a lo que ocurrió por primera vez. Si no logro tener una acción correctiva eficiente, ¿ya? Si mi acción no es eficaz, entonces tengo que regresar y volver a hacer mi investigación del accidente para poder determinar correctamente las causas y proponer nuevamente acciones correctivas. Nuevamente regreso al ciclo, ¿ya? Propongo acciones correctivas y después de un tiempo determinado, puede ser un mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de la organización, otra vez mido la eficacia de mis acciones tomadas. Y si mis acciones fueron eficaces, recién puedo decir que mi investigación del accidente ha sido cerrada o ha sido concluida. Entonces, señores, recuerden siempre el tratamiento de un accidente o un incidente, ¿no? Primero pasa el accidente, tomo acciones inmediatas, soluciones inmediatas que son las acciones correctoras, reviso la eficacia de los controles de mi matriz y per se, ¿no? Hago la investigación del accidente, analizo las causas, propongo acciones correctivas que eliminan la causa raíz del tiempo, después de un tiempo determinado mido la eficacia, si no es eficaz vuelvo otra vez a la investigación del accidente y a proponer nuevo análisis de causas con nuevas causas y proponer nuevas acciones correctivas. Y por último, si mis acciones fueron eficaces, finalmente cierro mi investigación de accidente. ¿Ya? Listo, chicos. Ahora vamos a pasar a un ejemplo de accidente. Y esto me pasó, es una experiencia personal lo que yo les voy a contar. Esto me pasó hace unos 5 o 6 años más o menos cuando estuve trabajando en Nazca. Estaba como supervisor SOMA en la construcción de una línea de 500 kilovoltios, una línea de super alta tensión, ¿no? En esa línea de transmisión habían torres autosoportadas como este tipo de acá que tienen 4 patitas y también habían un nuevo diseño de torres que eran torres BCL, que eran unas torres más baratas por lo que como ven se ahorra bastante en estructura. ¿Ya? Entonces el Perú era la primera vez que hacía una línea de transmisión. De verdad, a mí me dio bastante orgullo entrar a este proyecto porque era la primera línea de transmisión en el Perú de 500 kilovoltios, super alta tensión. Y era una línea de transmisión que, aunque no lo crean, iba desde Ecuador hasta Chile, por toda la costa del Perú. Y yo estaba encargado en la parte de seguridad y salud en el trabajo en el sector Icanasca. Acá tengo más o menos un video en donde ven el izado de una ménsula. Más o menos así hacían el montaje de estas torres. Miren el video. ¡Vamos con el viento! Como ven, mediante poleas y mediante vientos, sostienen la estabilidad de esta ménsula que la van elevando poco a poco a la cima de la estructura en donde va a ser montada. Esta ménsula que ven acá es este cachito de acá. Esta es una torre autosoportada. Muy bien. El incidente pasó de esta manera. Estaban montando una torre BCL, más o menos así. No sé si se verá muy claro, pero acá tienen unos vientos. Estos vientos que están
sosteniendo la torre BCL son como la carpa de un circo que solamente tiene un pedestal y se sostienen mediante estructuras metálicas y alrededor tienen vientos. Esos vientos son las líneas amarillas, eran vientos de driza, de driza de 2 pulgadas y media, 3 pulgadas más o menos de grosor. Muy bien. Los montajistas eléctricos estaban ahí en la torre, ¿no? Más o menos haciendo torque en las estructuras, montando la ménsula que estaba siendo elevada mediante una polea y mediante un motor mecánico de 3 tiempos, ¿no? Con su respectivo operador. Bueno, del mismo modo también estaban los ayudantes que sostenían los vientos de esa ménsula para que no se balancee con el viento, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta de que si se balancea eso podría desequilibrar a toda la torre en el momento del montaje. Bueno, ¿no? Tenemos los materiales, el material del viento, la ladriza nylon de 2.5 pulgadas, teníamos los elementos de anclajes que sostenían los vientos, estaban anclados al suelo, el motor de 3 cambios, y bueno, la polea respectivamente para hacer el izaje de la ménsula. Alrededor de las 4 de la tarde, ¿no? Se dieron cuenta de que estaban un poco retrasados en el montaje de esta torre. Por lo general, la producción diaria de esta torre era una torre al día, ¿no? Montaban una torre BCL en un día. Y como verán, en este punto ya estaba pues izando la última ménsula y faltaba la ménsula del lado izquierdo. Entonces el maestro de obra que estaba acá abajo les dice a sus compañeros, ya dejen el viento de acá que ya ahorita vamos a terminar y vayan armando la parte de la estructura de la ménsula que va en el lado izquierdo. Así que los trabajadores se fueron a armar la ménsula que faltaba, mientras el maestro de obra se quedaba aquí él solo sosteniendo el viento. Él pensaba que no sé, pues sería Hércules, que solito iba a poder sostener esa ménsula. El peso de esta ménsula era aproximadamente de 5 toneladas. Imagínense cuánto pesaba, cuánto pesa toda la torre. Solamente este cachito de acá pesaba alrededor como una combi más o menos, eran unas 5 toneladas. Y el maestro de obra, confiado, pensaba que él solito podía sostener, ¿no?, la estabilidad de este viento. Como a esa hora más o menos en el desierto de Ica y Nazca, a esa hora el viento empieza a correr un poco más fuerte, así que el viento empezó a soplar y la ménsula, la cual estaba sostenida nada más por el maestro de obra, empezó a balancearse. El maestro de obra no pudo aguantar la estabilidad de la ménsula porque estaba solito él. Así que la ménsula empezó a balancearse y como esto simplemente era una estructura de un solo pedestal, una torre BCL, no tenía mucho equilibrio, así que estos vientos de nylon, estos vientos de driza de nylon de 2.5 pulgadas, al final terminaron reventándose. No aguantó la soga de 2.5 pulgadas. Los vientos terminaron reventándose y la torre se vino abajo. La torre se vino abajo con estos 5 trabajadores encima. Yo les comento porque yo justamente estaba en una torre continua, más o menos a unos 100 o 150 metros de distancia, y la torre empezó a caerse así. Según me cuentan los trabajadores que estaban en la parte inferior, ellos comentaron que los que estaban en la parte superior de la torre intentaron saltar de la torre. Ellos, en ese instinto de sobrevivir, prefirieron, no sé, pues saltar a una altura de aproximadamente 50 metros que medía la torre y por lo menos fracturarse un brazo, pierna, quizás algo, pero vivir. Pero como estaban asegurados con su línea de vida, la línea de vida los regresó como si fuera un yo-yo, igual terminaron bajo la estructura metálica. La torre cayó, señores. Más de 20 toneladas de acero encima de esos 5 trabajadores. Esto fue lo que pasó en las noticias. En América Televisión salió ICA, 5 ingenieros mueren cuando instalaban torres eléctricas, pero no eran ingenieros, pues saben, la prensa siempre un poco lo hace un poco más amarillista y dice y comentó que eran 5 ingenieros, pero en realidad eran 5 linieros. Bueno, ahora sí vamos a hacer la investigación del accidente. Como recordarán, nuestra metodología se basa en las 4 P en el control de pérdidas. Tenemos la primera P, posición. ¿Cómo quedó el lugar de trabajo después de los hechos? En la foto se puede evidenciar las drisas de viento rotas y las estructuras metálicas colapsadas en dirección suroeste, más o menos que era la dirección en donde soplaba el viento.
¿Cómo quedó el trabajador después de los hechos? En la foto se observan 4 trabajadores totalmente aplastados por las estructuras metálicas, contaban con EPPs correspondientes. De esos 5 trabajadores que estaban en la parte superior de la torre, señores, 4 fallecieron en el momento, instantáneamente, señores. Así, no es por, quizás alguno es algo un poco más sensible, pero los trabajadores quedaron totalmente aplastados, reventados, con las tripas afuera, habían cráneos abiertos, de verdad yo vi todo eso, me quedé muy impactado. Y solamente un trabajador quedó convaleciente. A ese trabajador sí lo pudimos sacar, levantamos la estructura metálica con unos tecles, con unas ranas, levantamos la estructura y lo sacamos. Y de manera inmediata lo llevamos en la camioneta al centro médico más cercano. Y estábamos en mitad del desierto de Ica y Nazca, señores. Más o menos era 1 hora aproximadamente en camioneta para salir del desierto y encima llegar a la carretera, llegar al hospital. Ese trabajador murió en el camino. Pero los 4 trabajadores que habían fallecido y que ya estaban aplastados por las estructuras metálicas, a ellos sí no los podíamos sacar porque tenían que venir los peritos de ley a verificar el deceso. Bueno, en la foto se puede observar cómo quedaron esos trabajadores. Ya no era necesario hacer una simulación porque ya se tenía la foto. ¿Cuáles eran las condiciones ambientales del sitio? Bueno, se evidenciaba fuertes vientos, los cuales eran propios de la estación. En ese momento creo que estábamos en el mes de junio o julio, habían fuertes vientos y a las 4 o 5 de la tarde siempre el viento era más fuerte. Ahora vamos a analizar las partes. ¿Qué personas estaban involucradas? El maestro de obra, los 5 linieros, los 4 ayudantes que estaban en la parte inferior, el operador de la polea, el inventario de equipos y maquinarias. Bueno, teníamos todo ahí. Drisa de nylon, poleas, motor de 3 tiempos, las ranas, los elementos de anclaje. Ojo, todos estaban certificados, ¿ya? Con marcas reconocidas, tenían su certificado de calidad. Nada era hechizo. Recuerden que esta era una empresa, en realidad era una empresa internacional y no compraba nada de hechizo, todo compraba con certificados de calidad. Igual se verificaron el uso de EPPs en todos los involucrados, todos los trabajadores contaban con su entrega de EPP, casco, guantes, zapatos punta de acero, arneses, línea de vías y todo lo correspondiente. De estas posiciones y partes tenemos que obviamente la foto evidencia todo lo que pasó, o sea, no había nada como que incorrecto, ningún acto, ninguna condición subestándar, pero sí encontramos una condición subestándar en los fuertes vientos, ¿ya? Igual, para lo que es las partes encontramos todo correcto, lo único que podemos encontrar es una condición subestándar en los fuertes vientos. No sé si ustedes habrán leído la resolución ministerial 111 que habla acerca del reglamento de seguridad y salud en el trabajo para instalaciones eléctricas. Bueno, justamente en ese reglamento de seguridad y salud en el trabajo en instalaciones eléctricas menciona que a cierta velocidad del viento se prohíben los trabajos en altura, ya que es muy peligroso en las partes superiores. Entonces se prohíbe y esas consideraciones no se habían tomado en este trabajo. Los vientos empezaron a soplar con mayor intensidad y nadie hizo nada ni paralizó la actividad. Entonces nos estábamos enfrentando ante una condición subestándar. Seguimos, las personas. Las versiones de las personas involucradas. ¿Qué pasó? Los trabajadores se encontraban realizando el montaje de la torre BCL y de repente la torre se desplomó. ¿Cuándo pasó? Jueves 24 de junio a las 4 de la tarde. ¿Dónde pasó? La torre 243, tramo Ica-Nazca. ¿Con quién estaba usted cuando pasó? Con los compañeros de trabajo realizando las maniobras de izaje. ¿Cómo pasó? El maestro de obra ordenó que avanzáramos con el armado de la otra ménsula y dejamos los vientos sueltos de la ménsula de izado. ¿Por qué cree que pasó? Por la orden del maestro de obra y por los fuertes vientos. Bueno, aparte tenemos también los papeles, los documentos de sitio, que felizmente sí había todo, había ST, IPRC, permisos de trabajo, SCTR, checklist, todo teníamos, igual con la documentación del sistema de gestión, procedimientos, exámenes médicos, registros de capacitación, inducción, entrega de reglamento interno de trabajo, formación del comité paritario, certificados de calidad inclusive de los CPPs, certificados de calidad de las herramientas y de las maquinarias, todo había. ¿Qué encontramos acá? Encontramos este acto subestándar, este acto inseguro, perdón, que es que el maestro de obra ordenó que avanzáramos con el armado de la otra ménsula.
En realidad, el procedimiento escrito de trabajo, el PETS, mencionaba que las ménsulas, los vientos de las ménsulas nunca podrían ser dejados a la deriva, o no podríamos izar una ménsula sin contemplar los vientos y por lo menos con 4 personas, 2 y 2 agarrando los vientos laterales para el izado y para la estabilidad del izado de la ménsula. Ese fue un acto inseguro del trabajador, del maestro de obra. Él ordenó que suelten la ménsula, desobedeciendo el procedimiento de trabajo. Bueno, ya tenemos nuestros actos inseguros y también nuestras condiciones subestándar. Acto inseguro, no respetar el procedimiento de trabajo seguro que dispuso la organización. Y la condición subestándar son los fuertes vientos de la zona. Estos son nuestras causas inmediatas. Después de estas causas inmediatas, iremos a la tabla SCAT, en donde encontraremos, ¿no?, que mi causa inmediata 5 relaciona con lo mencionado acá. La causa inmediata 5, ¿no?, menciona que es desactivar dispositivos de seguridad. Y para lo que es condiciones subestándar, la causa inmediata 28 menciona acerca de las condiciones ambientales peligrosas. Entonces ya tenemos identificados en nuestra tabla SCAT las condiciones ambientales, ¿no?, mediante un código CI5 y CI28. Esta de aquí es nuestra tabla SCAT. Así que para poder buscar las causas inmediatas que nosotros ya hemos identificado, tales como el desobedecer un procedimiento escrito de trabajo y las condiciones ambientales fuertes, ¿no?, como son los fuertes vientos, tenemos que buscar aquí, en la que es causas inmediatas, en el punto 2. Y vamos a ir buscando desde el CI1 hasta el CI28. En este caso, las causas inmediatas que están más relacionadas con lo que pasó en el accidente es el CI5, desactivar dispositivos de seguridad. ¿Por qué el CI5? Ya que los vientos de la ménsula eran un dispositivo de seguridad para mantener la estabilidad de la ménsula o del izado de la ménsula, el maestro de obra ordena soltar estos vientos, lo cual implicaría una desactivación de un dispositivo de seguridad. Y el CI28, condiciones ambientales peligrosas, hace referencia a la condición subestándar, que son los fuertes vientos. Como verán, cada causa inmediata hace referencia a una causa básica. Acá en la columna continua menciona, por ejemplo, que para la causa inmediata 5, desactivar dispositivos de seguridad, debemos de ver las causas básicas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 15. Y para la causa inmediata 28, debemos de ver la causa básica 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Ya? Obviamente que todas estas causas básicas no van a ser las causas básicas que sucedieron realmente o las causas básicas verdaderas. De toda esa selección que nos menciona la tabla SCAT que debemos de revisar, en este caso para la causa inmediata 5 debemos de revisar la causa básica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 15, debemos de leer cada una y ver cuál se relaciona con el accidente. Muy bien, regresando al análisis de causa, ya identificamos la causa inmediata 5 y la causa inmediata 28. Y cada causa inmediata nos da una causa básica, un grupo de causas básicas que nosotros podemos revisar. De todas estas causas básicas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 15, se determinó que la causa básica 2.6, mal discernimiento. ¿Por qué? Porque el maestro de obra tomó una mala decisión. Dijo, suelten esto y vayan a armar la ménsula. Esa es una causa básica, un mal discernimiento. La causa básica 5.1, falta de experiencia, es otro punto importante, ya que esta fue la primera línea de transmisión de 500 kilovoltios y la primera vez que en el Perú se montaban torres BCL, así que obviamente era una falta de experiencia. Por ejemplo, en una torre autosoportada, si la ménsula hubiera zigzagueado o se hubiera desestabilizado por el viento, quizás la torre no se hubiera caído porque tenía 4 patas, pero en esta torre BCL que solamente tenía una pata, solamente tenía un pedestal, pues obviamente era más riesgoso ese desequilibrio por el viento.
así que también se considera una falta de experiencia como una causa básica. Tenemos la causa básica 7.6, intento incorrecto de ahorrar tiempo y esfuerzo. Obviamente ya eran las 4, 4:30 de la tarde, a las 5 era la salida y les faltaba terminar una ménsula. Y según la producción diaria que se exigía en ese entonces era terminar una torre al día. Y por ahorrar tiempo y esfuerzo de manera incorrecta se produjo este accidente. También una causa básica. Tenemos la causa básica 9.6, controles inadecuados e incorrectos, los cuales pueden ser también el viento de drisa nylon de 2.5 pulgadas, ¿no? Imagínense tanto peso en la estructura, casi alrededor de 20 toneladas de estructuras sujetas por drisa nylon. Mejor hubieran puesto, no sé, cable de acero para sostener esas torres en lugar de drisa nylon. También fueron controles inadecuados. Con respecto a las condiciones ambientales, ¿no? La tabla SCAT nos dice que veamos las causas básicas 8, 9, 10, 11, 12 y 13. De toda esa agrupación, hemos determinado que la causa básica 9.6, controles inadecuados o incorrectos, como mencionaba, la drisa nylon era un control inadecuado. Y también la causa básica 10.2, investigación inadecuada del material y del equipo. Eso también me hace referencia a la drisa nylon. ¿Por qué adquirieron drisa nylon para sostener torres de 20 toneladas, las cuales solamente tenían un pedestal? ¿Por qué no consideraron mejor cable de acero? Como les digo, es porque fue una investigación inadecuada del material. Pensaban que esa drisa nylon sí iba a aguantar el peso y no aguantó. Al final no aguantó, se rompió la drisa nylon. Y una vez que ya tenemos la tabla SCAT con nuestras causas inmediatas y nuestras causas básicas, ya las tenemos identificadas, pues ahora sí proponemos acciones correctoras y acciones correctivas para cada causa identificada. Por ejemplo, para no respetar el procedimiento de trabajo seguro que dispuso la organización, o sea, desactivar dispositivos de seguridad, estamos proponiendo una reinducción del procedimiento de trabajo del montaje de torres BCL, sobre todo en la parte de no soltar los vientos, ¿no? Oye, maestro de obra, ¿por qué soltaste los vientos? No hubiera soltado los vientos. Hay que reinducirle al maestro de obra, ¿no? El procedimiento. Con respecto a los fuertes vientos repentinos, condiciones ambientales peligrosas, allá, parar la actividad cuando los vientos superen los 30 kilómetros por hora. ¿Ya? En ese entonces no contábamos con un medidor de viento, de velocidad de viento, los llamados anemómetros. Entonces, después de ese accidente, la organización compró anemómetros para todos los supervisores de seguridad y cada vez que se estaban montando las torres aproximadamente entre las 3, 4, 5 de la tarde, que ya empezaban a soplar más los vientos, sacábamos nuestro anemómetro y si veíamos más de 30 kilómetros por hora, oye, paren la actividad, no importa que no hayan acabado, bajen de la torre, ahí mismo. Si imagínense en el suelo, a nivel del suelo, la velocidad era 30 kilómetros por hora, 50 metros arriba en la torre, ¿qué velocidad sería? Más 50, 60, ¿verdad? Para las causas básicas que identificamos, mal discernimiento, falta de experiencia, intento incorrecto de ahorrar tiempo y esfuerzo, controles inadecuados o incorrectos, investigación inadecuada de materiales y equipos, hemos propuesto las siguientes acciones correctivas. Reducción del nivel de producción de una torre BCL al día a 0.75 torres BCL al día. Entonces, con respecto al mal discernimiento, falta de experiencia, mejor le bajamos el ritmo, ¿verdad? Mejor para no apresurar al maestro de obra, porque quizás él decía, no, producción, 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 y por estar pensando en la producción, al final pasó el accidente. Entonces, mejor reducimos el nivel de producción de una torre a 0.75 para que los trabajadores no estén presionados en acabar tan pronto el trabajo y de esa manera no estén tan tensionados con eso. También cambiamos la drisa de nylon por cable de acero, ¿no? También revisamos el procedimiento de montaje de torres, cambiamos todo, cambiamos el tema del anemómetro, cambiamos el tema de los controles, ya no iba a ser soga drisa, sino cable de acero, se cambió, se revisó y sobre todo se difundió las causas del accidente a todos los trabajadores para que conozcan lo ocurrido y por qué pasó. Muy bien, señores. Como verán en este ejemplo, hemos hecho una investigación de accidentes. Hemos empezado desde la recopilación de datos con la metodología de las 4P. Hemos identificado las causas inmediatas,
¿no? Que son consecuencias de los actos inseguros y de las condiciones subestándar, también llamadas causas inmediatas, y mediante nuestra tabla SCAT hemos determinado nuestras causas básicas. A cada causas inmediatas y causas básicas, les estamos proponiendo sus respectivas acciones, ¿no? Para las causas inmediatas, las acciones correctoras, y para las causas básicas, las acciones correctivas. Como ya saben, después de un tiempo determinado, hay que medir la eficacia de estas acciones tomadas para verificar de que no vuelva a suceder el accidente y verificar de que nuestras acciones fueron eficaces. Muy bien, señores, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este curso. Muchas gracias.